Saludos. Este es el primer video de una serie que voy a estar realizando. En este caso vamos a hablar y practicar un poco con lo que es Arduino, que a lo mejor muchos han escuchado hablar, algunos otros ya han estado empezando a trabajar con él, pero para los que no tienen conocimiento de él o apenas están empezando, o si tal vez solo les interese como un entretenimiento o como un pasatiempo. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de lo que es Arduino. Y para eso también tengo que explicar un poco lo que es un microcontrolador. Bueno, en sí Arduino es una plataforma de código abierto, principalmente para ayudarnos a la automatización y para crear proyectos electrónicos que pueden ser muy diversos. Esto lo logramos gracias a lo que son los microcontroladores. De hecho ya hemos visto algunas aplicaciones de ellos. Por ejemplo, aquí les dejo una lista de cómo con microcontroladores podemos realizar proyectos. En este caso, estos son proyectos de ármalo tú mismo, donde ya previamente se diseñó el circuito y todo se maneja a través de un microcontrolador. Como les decía, un microcontrolador en forma general, digamos que es una pequeña computadora. Digo que son como computadoras, ya que adentro de este circuito integrado tenemos una unidad de procesamiento, tenemos memoria RAM, tenemos espacio para almacenar nuestro código y, muy importante, entradas y salidas para poder procesarlas. En este caso, para esta placa de Arduino utilizo un microcontrolador, el ATmega 328P, y suele haber muchas variantes de estas placas. Por ejemplo, yo voy a estar trabajando con esta, que es la placa más popular y la que más fácilmente podrías encontrar, aunque en general todas se manejan más o menos igual. En este caso, lo que nos ayuda en contraste con este microcontrolador de aquí es que ya hay un sistema, en este caso un entorno de desarrollo y mucha documentación con la que podemos estar trabajando. Muy bien, para desarrollar en Arduino, ya sea hacer nuestros proyectos o pruebas, lo que necesitamos son, por lo menos yo considero, tres cosas importantes. Uno es un entorno de desarrollo, o un IDE, como suele llamarse, que en este caso, como podemos ver, es un software donde podemos escribir nuestro programa, compilarlo o transformarlo a un código que nuestro microcontrolador, o en este caso nuestro Arduino, pueda entender. Y asimismo, desde este mismo IDE podemos mandar nuestro código ya procesado a nuestro Arduino. Muy bien, el siguiente punto es tener obviamente una placa Arduino. Como les mencionaba en un principio, hay muchos tipos. Este que tengo aquí es como el modelo más común y popular que podemos encontrar. Hay otras variantes, por ejemplo están las versiones mini, que es para proyectos más compactos. También tenemos variaciones, como por ejemplo esta, que incluye un módulo Wi-Fi y Bluetooth, y así sucesivamente. Incluso podemos encontrar accesorios para nuestra placa de desarrollo. Asimismo, cabe resaltar que nuestro entorno de desarrollo tiene soporte para la mayoría de las placas, ya sea que tengamos esta Arduino 1 o esta, que es una variante. La siguiente, pues, es tener los componentes electrónicos, ya sea para el proyecto en el que estemos trabajando o que queramos realizar. En este caso aquí yo tengo lo que se llama una protoboard, que es una placa de pruebas, donde podemos, como ver, insertar componentes electrónicos, y en este caso incluso ya hay puentes para poder hacer una conexión rápida y así probar nuestros circuitos y posteriormente diseñar placas
donde finalmente podamos armar ya soldando los componentes. Incluso tienen una forma más compacta, dependiendo de lo que vayamos a desarrollar. Y bueno, necesitamos una serie de conocimientos. En este caso, para estos videos, son conocimientos básicos. Finalmente, la idea es tener un acercamiento para de ahí poder ir escalando a conceptos más complejos. Por ejemplo, ya diseño de circuitos digitales, puertas lógicas, etc. En este caso, para un primer acercamiento, ya hacia que estés interesado en este tema, ya sea por entretenimiento o porque apenas estés empezando a estudiar una carrera que tenga que ver con electrónica y programación, o simplemente te interesa saber cómo es que funciona. Muy bien, otra base que necesitamos de conocimientos es de programación. Igual que con la electrónica, vamos a empezar con lo básico. En este caso, los lenguajes que se utilizan para programar, al menos en Arduino, es C, un poco C++, es más C, y lenguaje ensamblador cuando necesitemos optimizar nuestros procesos que sean mucho más rápidos. Ya lo veremos conforme vayamos avanzando en los videos. Bueno, para empezar vamos a realizar un proyecto muy básico. De hecho, este mismo proyecto lo pueden encontrar en la documentación de Arduino. Si ustedes visitan el sitio de Arduino, en la parte donde hay documentación pueden encontrar estos mismos ejemplos o muchos más. En este caso yo los voy a resumir un poco y voy a tratar de explicar cómo es que funciona. Muy bien, empezaremos con nuestro software. En este caso es el IDE de Arduino, que es el entorno de desarrollo. En este caso ya lo tengo instalado, pero también les dejaré un video de cómo instalarlo, al menos en Windows. Aunque también lo podemos instalar en Linux, en cualquiera de las distribuciones que existen. Por el momento vamos a estar trabajando con esta de Windows. Bueno, una vez ya abierto, vamos a ver lo que es el esqueleto, por así decirlo, básico de cualquier programa que vayamos a realizar para nuestro Arduino. En este caso se parece un poco a lo que viene siendo C, y voy a explicar un poco. Esto que vemos aquí, que dice setup y tiene dos paréntesis, suele llamarse función. Muy bien, vamos a un pequeño paréntesis, vamos a ver lo que es función. Para los que no tengan tanto conocimiento en programación, lo podemos resumir como una función, un grupo de instrucciones que nos sirven para realizar una tarea en específico. En este caso, aquí dice void, que es vacío, lo cual nos dice que vamos a llamar a la función setup y esta va a realizar el código que nosotros introduzcamos aquí. Y cuando acabe ese código, pues simplemente determinará al menos este comando, o esta función mejor dicho, y la cual no nos devolverá nada, que ahorita veremos que es importante, porque hay veces que una función nos devolverá algo, pero en este caso, como son las funciones principales del programa, no nos va a devolver nada. Tenemos esta otra función, que igualmente cuando termine no nos devolverá nada. Como bien aquí dice loop. Entonces todo nuestro código que escribimos aquí se estará repitiendo constantemente. En este caso setup, aquí vamos a poner las instrucciones que nos servirán para configurar nuestro Arduino. Y la función loop será el grupo de instrucciones que se irán ejecutando de manera continua. Y bueno, al menos eso sería la estructura básica del programa. Bueno, ya que tengamos nuestro código, conectamos nuestra placa a través del puerto USB. En este caso es un USB 2.0.
y normalmente se detectará automáticamente. Aunque habrá veces, por ejemplo, en casos de placas muy especiales, que sí tengamos que buscar el modelo. En este caso damos clic aquí y automáticamente aquí ya me detectó como Arduino 1. En este caso vamos a verificar y va a construir el archivo que va a ir a la memoria de nuestro Arduino, que será el código que se va a estar ejecutando. Normalmente se llama como copilar. En este caso está revisando que nuestro código no tenga errores y finalmente creará el archivo para subirlo directamente a nuestra placa. Como ven, es muy fácil programar y subir nuestro programa directo al microcontrolador de nuestro Arduino. Ahora simplemente aquí tenemos nuestro botón que dice cargar y veremos el avance de cómo lo sube a nuestro Arduino. Como vemos, ya terminó, aunque en este caso pues, es un código que está totalmente en blanco, y vamos a realizar un pequeño ejemplo. Bien, aquí tenemos un pequeño código que lo que va a hacer es que cuando nosotros presionamos un botón, un LED que está ya incluido en nuestra placa va a encender. Si no lo presionamos, el LED no va a encender. Y bueno, analicemos un poco lo que es el código. Aquí, como pueden ver, en la línea 1 y 2 tenemos lo que en programación se llama declaración de variables. En este caso, esto va antes de la línea que dice setup, principalmente porque estas variables, como los hemos puesto aquí, se les suele llamar variables globales. En este caso, bueno, definamos primero variable. Bueno, una variable podemos definirla en forma general, que es un espacio donde nosotros guardaremos datos o información. Que igualmente podemos definir qué tipo de dato valor es el que va a almacenar esa variable. Y esa misma variable pues la podemos modificar, podemos mandarle incluso a otras variables, y entre otras cosas que nos servirán para nuestro programa. En este caso, de la línea 1 y 2, estamos declarando una variable que es este espacio. Ahí vemos int, que quiere decir que es un número entero, que normalmente los datos que guardaremos ahí serán números enteros. Y muy importante que aquí dice constante. Esto quiere decir que el valor de estas variables no va a cambiar en ningún momento. Es por eso que seguido tenemos un símbolo de igualdad y el valor asignado a esa variable. Esto nos sirve mucho para, por ejemplo, ahorita vamos a definir qué pines vamos a usar de nuestro Arduino, y en este caso son datos para que nos van a indicar qué pines vamos a usar, y en este caso no nos interesa cambiar, sino que siempre sean esos mismos valores. Después que lo declaramos como constante entero, la variable botón pin, y le asignamos un número. Seguido, en la línea 4 tenemos igualmente declaramos una variable tipo entero. Como vemos, ya nos utilizamos constante porque este valor sí va a cambiar, solo que simplemente ahora estamos diciendo al programa que nos cree esa variable y que le asigne este valor de 0. Bueno, ahora vamos al contenido de la parte que dice setup. En la línea 9 tenemos que estamos llamando a esta función, spin mode, y ahí le vamos a mandar dos datos. En este caso tenemos LED pin, que es el pin 13 de nuestro Arduino, una coma, y seguido estamos diciéndole para qué va a ser, qué función va a realizar ese pin. De hecho, esta misma información lo podemos revisar desde la documentación de Arduino. En este caso aquí tenemos la función pin mode y aquí nos dice cómo utilizarla.
que generalmente se conoce como sintaxis. En este caso escribimos pin modem y entre los paréntesis el primer valor va a ser el pin que vamos a seleccionar, el pin, una coma y seguido el modo en que vamos a utilizar ese pin. Y como podemos ver, los modos que tenemos para los pin es como input, output o input pool, que eso ya lo veremos en otros ejercicios. Muy bien, seguimos en la línea 11. Igualmente, pin modem. En este caso, botón pin, que va a ser el pin número 2 de nuestro Arduino, el cual lo podemos observar aquí. Aquí viene marcado el pin 2 y el pin 13, que está ligado a este LED que vemos aquí. Bueno, y con esto terminamos la configuración de nuestro Arduino, que como vemos es muy básica, ya que es solo un ejemplo, pero que nos servirá un poco para entender cómo hay que programar para esta plataforma. Muy bien, ahora vamos a la parte que se va a estar ejecutando, que todo va dentro de void loop. En la línea 16 vemos una variable que hemos llamado como button state o estado del botón, y a esa le vamos a asignar un valor que, como ya lo habíamos hecho, le habíamos puesto desde un principio que tuviera un valor de 0. Y aquí lo que va a hacer es que vamos a llamar a esta función, al digitalRail, y entre paréntesis vamos a mandarle el valor que tenga la variable button pin. Bueno, vamos a repasar un poco qué es lo que hace esta función digitalRail, que en general nos dice que va a tomar un valor que puede ser alto o bajo, que aquí lo vemos en inglés, high o low. La forma de hacerlo es escribiendo el nombre de la función y entre paréntesis el pin que vamos a estar utilizando o el pin que vayamos a leer. En este caso nosotros ya habíamos asignado a la variable button state, y lo que hará será regresarnos un valor que puede ser, pues ya habíamos comentado, high o low. Ahora, muy bien, ¿cómo es que logra diferenciar si algo está en alto o bajo? Eso es a través del pin, ya sea que en nuestra placa estemos utilizando 5 voltios o en algunas placas estará utilizando 3.2 voltios. Lo que hace es que lee el voltaje que llega a través de ese pin, en este caso el pin 2. Si el valor es inferior a los 5 voltios, nos mandará que el estado es low, pero si el valor es igual o mayor a 5 volts, nos los marcará como high. Pero bueno, esto ahorita lo veremos cuando armemos el circuito. Y bueno, regresando a nuestro código, leemos desde el pin 2, en este caso lo hemos puesto como la variable button pin, y esta función nos regresará un valor. Ahora, muy bien, aquí tenemos lo que es una sentencia o una condición. Esta estructura es muy básica y viene en casi todos los lenguajes de programación. Aquí podemos ver que tenemos if, entre paréntesis hacemos una comparación. En este caso decimos que bottom sea igual a high. Si se cumple esa condición, realizará este código que está entre llaves. Y lo que hará ese código es llamar a la función digitalWhile. Le damos qué pin va a utilizar y en qué estado va a estar. Y bueno, aquí tenemos la función digitalWhile. Un pequeño resumen de lo que hace es que cuando mandemos a llamar a esta función con los datos que nos pide la función, nos regresará un valor que puede ser alto o bajo, como lo había explicado unos momentos antes. Y la sintaxis aquí la vemos, como es el nombre de la función, paréntesis, seleccionamos el pin
y el valor. Y como los que mencionaba, gastará dos valores. En este caso es high o low, que es como les comentaba. A través de ese pin nos proporcionará un voltaje, que puede ser alto o bajo, que es a lo que se refiere. Y generalmente es, como les comentaba, si es menor de 5 volts, se considerará bajo. Si es igual o mayor a 5 volts, se considerará alto. Y en algunas placas que ocupan 3.2 volts, será lo mismo pero con ese voltaje como referencia. Bueno, en este caso, regresando, Digital Gray, seleccionamos el pin, en este caso es el pin 13, que es el LED que ya viene integrado en nuestra placa Arduino, y le daremos high, que en este caso podríamos considerar que es como encendido para ese LED. Ahora muy bien, nuevamente la función if viene acompañada de otra sección que es entonces o else. En este caso, si la primera situación no se cumple, automáticamente se realizará el código que esté después de else entre estas dos llaves. En este caso, lo que hace es llamaremos a la función digital gray, seleccionaremos el pin 13 que es LED pin y le diremos que permanezca en low. En este caso lo consideraremos como apagado en nuestro Arduino. Y como ven, es un código muy sencillo. Nuevamente, cuando ustedes vayan a programar, es sugerible que pongan comentarios. En este caso, principalmente para que ustedes recuerden qué es lo que hace su código. Y muy importante también si ustedes van a compartir su código, que normalmente es código abierto. Y esto sirve para otra gente que quiera estudiar su código o incluso mejorarlo, pueda saber para qué se está utilizando cada línea o qué hace en general. Bueno, en pequeño resumen, declaramos dos variables constantes que no cambiarán su valor. En este caso, botón pin 2, que es el pin 2 de nuestro Arduino. LED pin 13, que es el pin que está conectado al LED de nuestro Arduino. Y tenemos una variable auxiliar que nos ayudará a hacer la comparación y poder decirle al Arduino si el LED va a encender o se va a apagar. Configuramos nuestro Arduino, en este caso solo declaramos que el pin 2 y el pin 13 van a ser, uno va a ser de salida y otro va a ser de entrada. Y finalmente el código que se va a estar ejecutando, aquí le vamos a decir que nos lea el estado del bottom pin, en este caso es el pin número 2 de nuestro Arduino, y ahí haremos la comparación para ver si se abre el pin que encenderá al LED o si lo dejará apagado. Muy bien, ya que nosotros ya hemos realizado nuestro código, simplemente nos tocará irnos aquí y darle en verificar o compilar. Y aquí el programa empezará a realizar nuestro código que no tenga errores y nos generará el archivo que va a ir hacia nuestro Arduino. Muy importante aquí tener seleccionado ya qué Arduino estamos utilizando, ya sea por ejemplo en mi caso que es Arduino 1, y si ustedes tienen otra placa pues simplemente cambiar a la que estén utilizando. Muy bien, aquí ya acabó, nos dice de cuánto es nuestro archivo y qué porcentaje está utilizando del disponible que tengamos. Muy bien, ya que tengamos nuestro código y lo tengamos compilado, no nos haya marcado ningún error, ahora simplemente daremos a este botón para subirlo a nuestra placa. Y aquí nos marca como upload. Y listo, aquí ya nos mostrará que ya lo ha subido a la memoria que tiene nuestro Arduino. Muy bien, aquí tengo ya armado un poco en lo que es la protoboard. De hecho ahorita aquí le está apareciendo el diagrama, que ese también lo pueden encontrar en la sección de ejemplos de la documentación.
Voy a utilizar la salida de 5 voltios y de masa para alimentar el circuito. En este caso, como lo vieron en el diagrama y aquí, esto conectará los 5 voltios hacia nuestro pin 2, que es el que vamos a estar leyendo. Ahora muy bien, no lo conectamos directamente, ponemos una resistencia para limitar la corriente que va a llegar hacia el pin 2. Bien, armamos rápidamente. Muy bien, ya lo tenemos armado. En este caso hemos hecho una protoboard para hacerlo de manera rápida. Ya después conviene ya sea armar nuestro circuito, ya sea en placas de prueba como esta, para poder soldar los componentes, o crear nuestra placa de circuito impreso, que bueno, eso ya lo dejaremos para otra cosa. Bueno, en este caso, como podemos ver, el LED está apagado, el que está conectado al pin 13, y cuando nosotros presionamos el botón encenderá, y mientras nosotros lo mantenemos presionado se encenderá, y si lo dejamos de presionar se apagará. Bueno, muy bien, recordemos que a veces estas protoboards llegan a fallar, es por eso que a veces simplemente son de prueba, ya para proyectos finales. Como les comentaba, pues es mejor realizarlo si es que no vamos a crear una placa de circuito impreso, usar una de estas para poder soldar todo, o como bien les digo, pues crear nuestro circuito, nuestra placa de circuito impreso, que bueno, eso ya lo dejamos para otra casa. Y listo, como podemos ver, ya no está conectado a la computadora. Aquí ya tengo alimentado a 12 voltios con un eliminador, aunque también puede ser una batería. En este caso yo lo conecto a los 12 voltios. Al final del cabo aquí hay un regulador de voltaje que nos dará los 5 voltios. Y aquí tenemos la prueba. Bueno, como pueden ver, no es muy complicado, al menos en estos ejemplos que voy a estar haciendo van a ser ejemplos muy básicos para poder tener un entendimiento de cómo funciona y cómo nos puede ayudar a proyectos más grandes que tengamos. Bueno, eso sería al menos todo por este video. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando saque nuevos videos. Bueno, eso sería todo por esta ocasión y nos vemos la próxima.